Son las 5 de la madrugada. Como pueden ver, está bastante de madrugada. Vamos a hablar de lo que es el mensaje. Fíjense que yo he puesto cuidado que por qué razón a la gente les muestras la Biblia y les muestras el texto bíblico y, y textos que están totalmente comprobados de que son textos que están hablando totalmente, como Deuteronomio 32:8, donde dice que el león hizo heredar a las naciones y que a Jehová le tocó nada más la heredad de Jacob. Ese es un texto que convence hasta una piedra, vaya, pero, pero no convence a un pastor. Yo he tenido una observancia, vaya, ¿por qué razón? No hemos podido hacer entender a los pastores de lo que hacen. Es como si lo que hablaras se lo llevara el viento, eh, como si nomás retumbara en el aire, vaya, y no hiciera efecto. ¿Por qué? Porque reúnes tus mejores argumentos y dices, voy a convencer a, a fulano de tal. Voy a predicarle a la iglesia tal para ver si mínimo me traigo la mitad de los que están ahí. A mí me han invitado a predicar en sus sinagogas. He hablado con pastores y dicen, conoces mucho de la Biblia, te invitamos a hablar en mi iglesia, ve y te voy a preparar el micrófono para que tú hables y nadie te va a quitar, dice, porque yo soy el pastor y tú vas a hablarle a la gente. ¿Qué sucede aquí? Que aunque te pares en el púlpito, ahí en el podio y empieces a hablarle, a la gente no le hace ningún efecto, no causa pero ni el más mínimo efecto. Es como si estuvieras hablando de una dimensión distinta, vaya, que no les entra pero ni nada, vaya. Entonces fíjense el detalle que hay. Eh, yo dije, ¿cómo es que existe el cristianismo? Sí. ¿Cómo lo hicieron los que predicaron al principio? Dije yo. Bueno, pues resulta que el cristianismo primero, el primitivo, el que se impuso, no fue por predicación. Lo que existe como cristianismo no fue por predicar, fue por imposición, fue a la fuerza. Entonces, ahorita hay muchos predicadores predicando en las calles, los testigos de Javier, los pentecostés, hacen cultos, hacen campañas, hacen ahí en las calles, cierran calles y ahí están con el aparato, todo lo que da. Y dicen, no, se estamos jalando las almas del Señor. Pues resulta que no sucede nada. Los que se arriman ahí es porque ya saben, ya ellos ya son gente que ya conocen, vaya. Pero no convencen a nadie. ¿Cuál es el problema que hay? Porque el cristianismo, la religión, ninguna religión convence a nadie. Los que se conocen como buscadores de la verdad, buscadores, los que investigamos, no es por la religión, sino porque estamos interesados en conocer. A mí no me interesa si me, si me oyen o no me oyen, si alguien tengo seguidores o no tengo seguidores, en realidad a mí no me interesa. Lo que me interesa a mí es aprender. Eso es lo que me interesa. Y si alguien quiere compartir conmigo y, y también ir aprendiendo conmigo, yo
bienvenido, vaya. Pero que digas que yo estoy por reunir un grupo, tratar de convencer a la gente, eso yo ya aprendí, lo tengo muy en cuenta que eso es prácticamente imposible. A la gente no se puede convencer. ¿Por qué? Porque la religión que existe no fue predicada. No es que los apóstoles predicaron, no es que Pablo predicó. No, todo fue mentira, todo fue invento. Los apóstoles no existieron, fueron inventos. Porque si existieran, hubieran creado un pueblo. Como los hijos de Jacob son 12 y, y se habla de que fueron 12 tribus, pues los apóstoles fueran 12 tribus de apóstoles. ¿Y dónde están? La tribu de Pedro, la tribu de Santiago, de Felipe, todas las tribus, la tribu de Juan el Bautista, ¿dónde están? ¿Por qué? Pues porque la gente empieza con uno y se casan, empiezan a tener chilpayates y ahí anda el lepe y al ratito ese lepe va a tener más lepes y así se va la roncha hasta que ya empieza a haber un pueblo y se convierte en una tribu. Hubiera 12 tribus de los 12 apóstoles o, o quizás de Elías o quizás la tribu de, de cualquiera, vaya, de los que estuvieron ahí, inclusive de Judas Iscariote, tuviera hijos y estuvieran los hijos, ya hubiera una tribu de Judas Iscariote. ¿Por qué no hay? Porque nos vieron la cara, nos vieron la carita. Fíjense, ¿cómo es que es posible hacer una religión, vaya? ¿Cómo? Si nosotros fuéramos invadidos por, por gente del espacio, viniera una buena cantidad de aparatos de otra parte, de otro mundo, y trajeran un pollo gigante, un pollo grandote, vaya, y ese fuera su dios, y entonces este pollo grande se llamara Ultra. Entonces este sería su dios, el dios Ultra, y cuando conquistaran el mundo, a este iban a imponer a, para que lo adoraran, un pollo grande, un pollo gigante. Ahora fíjense el detalle que hay. Prácticamente los dioses que ya están establecidos iban a desaparecer y no iba a ser porque quisieras, iba a ser por la fuerza. ¿Por qué? Porque el que está al mando es el que impone la religión. Inmediatamente iba a haber la orden de que se hicieran templos para adorar a Ultra. Y luego iban a empezar a adorar a Ultra y iba a empezar a ver sacerdotes, iba a empezar a ver ya profetas de Ultra, iba a empezar a ver ya el movimiento en pocos meses. Nadie se iba a acordar de los dioses de la tierra, de Yahvé, de Baal, de Moloch, de ningún dios, vaya, que existió, nada, iba a quedar totalmente borrado todo. Las siguientes generaciones nada más iban a adorar a Ultra. ¿Por qué? Pues porque iba a ser impuesto a nivel mundial, iban a quitar a todos los dioses, iban a quitar a Buda, a Mitra, a lo que es el zaratustismo, todo iban a quitar, vaya, nada más iba a quedar Ultra como el dios único. ¿Es porque por la fe? No, iba a ser por imposición. Eso es lo que hizo el, este hombre llamado Constantino. Él dijo, el bueno es Jesucristo y aquí nomás sus chicharrones van a tronar. Hace, hace algunos años, hace algunos años, el,
el dios que sacó al pueblo de Egipto era Moloch, junto con la estrella de Reifán. Adoraban a Reifán y a Moloch. Ese era el dios que sacó al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Durante 40 años anduvieron cargando un tabernáculo en el desierto, y el tabernáculo era el tabernáculo de Moloch. Está en el 7 de Hechos 7, 42, dice: vosotros durante 40 años llevasteis el tabernáculo de Moloch en el desierto. ¿Quién se los dijo? Un joven llamado Esteban. Era discípulo de la nueva doctrina, y dijo: vosotros llevasteis durante 40 años el tabernáculo de Moloch. ¿Cuál es el dios de los judíos? El que los sacó de Egipto era Moloch. ¿Por qué les digo que ellos adoraban a Moloch? Después empezaron a adorar a Baal, pero Baal viene siendo una réplica de Moloch. Después dejaron a Moloch y empezaron con Baal, pero venía siendo la misma jugada, lo mismo. ¿Por qué? Porque los mismos sacrificios, los mismos primogénitos que le ofrecían a Moloch, los mismos primogénitos se los ofrecían a Baal. Entonces, si encontramos a un hombre que estaba perdiendo una guerra, estaba perdiendo contra los amonitas, y entonces este hombre llamado Jefté, no sé si se acuerdan de Jefté. Jefté fue un hombre que, que estaba en la guerra, era un comandante del ejército del rey David. Y entonces él le dijo a Moloch: si tú me das la batalla, tú dame el triunfo, yo te voy a ofrecer a mi chamaca, tiene 12 años, yo te la voy a ofrecer en holocausto, en sacrificio. Entonces Moloch le dijo: ya está, si me vas a hacer en carnitas asadas, adelante. Y ganó Jefté. Llegando, fue por su hija y le dijo: es que te ofrecí en sacrificio. No es porque él la eligió, no, fue la misma chamaca la que salió a recibirlo con un pandero. ¿Quién le dijo que saliera con el pandero a recibirlo? Porque esa condición puso Jefté: el primero que salga a recibirme, ese te lo voy a sacrificar con barbecue y salsa y vino jerez. No, te lo voy a preparar que te vas a chupar los dedos, le dijo. Bueno, ¿por qué les digo que es Baal el dios que adoraban? Porque encontramos en Salmos 82, en el Salmo 50, encontramos un capítulo del Salmos que es bastante controvertido, demasiado emocional. ¿Por qué? Fíjense, aquí este Dios, el Dios Yahvé, el que habla en el Salmo 50 es Yahvé. Y les dice: ¿y yo cuándo te pedí sangre de toros, compadre? ¿Cuándo? A ver, dime. ¿Yo cuándo te pedí de comer? ¿Qué caso yo no soy el dueño de todos los animales? ¿Quién estaba hablando ahí? Yahvé. Ahí estaba hablando Yahvé. Perfecto. Entonces no era Baal. Aquí nos está haciendo una, una diferencia entre un Dios y el otro. ¿Cuándo te pedí sangre de toros?
¿Yo cuándo te pedí de comer? ¿Que no soy acaso yo el Dios de la montaña? ¿No soy yo el que puedo yo agarrar cualquier animal y hacerme un guisadito en barbecue? Fíjense, ¿por qué les digo que aquí nos están cambiando el Dios? Nos lo están cambiando. Ahora, ¿era Yahvé o era el Dios Él? Hay que aclarar perfectamente si era Yahvé o era el Dios Él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos leyendo un cambio que hicieron los exiliados de Babilonia cuando llegaron. Ellos quitaron de la Biblia a todos los dioses. Quitaron a Moloch, quitaron a Baal, a la diosa Acera, quitaron al dios El, quitaron a la diosa Afrodita, también ahí andaba, a Apolo, a Zeus, a todos los dioses que había ahí, los quitaron. Y metieron nada más al dios Yahvé. Pero lo que no quitaron fue los sacrificios. ¿Por qué? En el templo se hacían sacrificios para Moloch. No era para el dios Yahvé, era para el dios Moloch. ¿Por qué? Porque era el dios Moloch el que adoraba a ese pueblo. Se los voy a decir ya, pues ya. Fíjense, desde el año en que se encuentra esta historia, es distinta la historia, completamente cambia la Biblia, vaya. Hace un, hace un cambio de 95 grados, hace un cambio, vaya, una vuelta completa, porque cuando meten a Yahvé ya le quitan los sacrificios, pero en el tiempo del tiempo de Salomón, en el tiempo de los reyes como Josías y todos estos de Jeroboam todavía, Roboán, los que al dios que adoraban era al dios Baal y al dios Moloch, a la diosa Aserá. Todos los dioses eran politeístas, ¿vale? Pero los sacrificios, los pactos, no los hacían con Yahvé. El pacto no es de Yahvé. Piensa que aquí va algo bueno, una descalabrada. El Abraham no le ofreció a su hijo en sacrificio a Yahvé. ¿Por qué? Porque cuando entra Yahvé en la Biblia, Yahvé no pide sacrificios. Así que Abraham no le estaba entregando a su hijo a Yahvé. Yahvé no tenía velos en ese entierro. ¿Por qué? Fíjense, fíjense por qué. Abraham era tronconero, fíjense, ya sabía él, ya Abraham sabía a qué Dios adoraba, no era güey, no estaba tonto. Pero ¿qué hacía Abraham? ¿Qué hacía Job también? Job también adoraba a Moloch. ¿Por qué? A los dioses que adoraba toda esa gente, los amorreos, los jebuseos, los hurritas, los hixos, todos los seres de allá, toda esa gente adoraban al dios Moloch. ¿Por qué? Porque era Dios, Baal también eran dioses que pedían sacrificios de bueyes. Salomón sacrificó 300 bueyes. ¿Se los dio a Yahvé? No, no se los dio a Yahvé. ¿Por qué? Porque Yahvé no pide sacrificios. ¿Hasta cuándo me van a entender, cabezas de alcuernoques? No pide, Yahvé no pide sacrificios. No estoy defendiendo a Yahvé, simplemente que en en las historias
de los exiliados le están dando un cambio, vaya. ¿Por qué hacen que Abraham haga por sacrificar a su hijo, pero hay otro que lo detiene y le dice, detente, Abraham, no sacrifiques a Ismael porque no debes de hacerlo, le dijo. Fíjense, ¿el primogénito de Abraham era Isaac o era Ismael? Hay que ser sincero, hay que decir la verdad, porque todos dicen que sacrificó, que iba a sacrificar a Isaac, pero el Moloch o Baal, el que le ordenó sacrificar a su hijo, le dijo, sacrifícame a tu primogénito, le dijo. No le dijo, sacrifícame a Isaac, le dijo, sacrifícame a tu primogénito. Y el primogénito de Abraham era Ismael. Ahora fíjense el detalle. No era Yahvé el que sacrificaba niños, el que pedía primogénitos, el que no era Yahvé. ¿Por qué? Si tú hablas con un judío y les dices, ¿por qué su Dios quería sacrificios de niños? Y te van a decir que no. Claro que no. Que el Dios de ellos no pide sacrificios humanos. Que esos eran dioses paganos de idolatría. Bueno, entonces fíjense cómo está el detalle. Nos confundimos porque como no estudiamos la Biblia, no la leemos, no nos ponemos a estudiar, y aunque la leyéramos, la Biblia no te va a explicar nunca nada. La Biblia es un libro que está diseñado para engañarte. Esto que nosotros podemos saber porque nos la pasamos estudiando no es por la Biblia, sino por los historiadores. Hay muchos historiadores que escribieron acerca de todas las culturas que hubo en Canaán. Hubo como unas 50 tribus. eh, Se conocían como clanes. Cada clan era una raza distinta. Lo que se conocían como pueblos semitas no era precisamente que eran judíos. No, los semitas era una gran cantidad de tribus que había, pero eran de otra. Pero no solamente eran semitas, también había cananeos y también había de todo tipo, vaya. ¿Por qué? Había etíopes. Los házaros eran etíopes. Los házaros no eran semitas, eran etíopes. Ahora, todas esas tribus pertenecían a distintos grupos y cada uno tenía su propio rey. Cada tribu tenía su propio líder, su propio rey. No vayan a pensar que andaban como burros sin mecate, no, tenían su rey, ellos eran Ixos, todos. Se puede llamar Ixos ¿por qué? Porque Ixos es una palabra que se está refiriendo a una dinastía. Cada, cada, cada vez que les decían Ixos, se refería a que eran dinastías. Y las dinastías es que las gobernaban, tenían un gobernante, eran líderes, eran reyes, y cada grupo tenía claro que eran grupitos de 2000 personas, de 2000, de 3000 personas, pero el que iba a la cabeza era un rey. Ahora fíjense el detalle que hay. Eh, Primero Moloch, luego Baal, Aserá, el dios el dios Elión y Elohim, y luego Salomón le hace un templo. ¿A quién se lo hizo? ¿Para quién hizo el templo Salomón?
para Baal. ¿Por qué para Baal? Les voy a decir por qué. Cuando Salomón habla con Dios, le dice que él habitaría en la oscuridad. Dice, es que a mí Dios me dijo que él habitaría en la oscuridad. Perfecto. Entonces aquí tenemos un pequeño detalle. Se establecen ciertos utensilios como si fuera una cocina. Los cuchillos, las parrillas, los tazones donde recogían la sangre de los animales, cómo aventaban la sangre sobre el propiciatorio con cada eso, todos eran rituales, ¿para qué? Para un Dios que anhelaba la sangre, era un Dios de sacrificios. El templo no fue hecho para Yahvé, ¿por qué? Porque Yahvé no pedía sacrificios. No sé si no me entienden o no me explico, pero lo que es el templo es un templo totalmente eh, de los demoníaco, vaya. ¿Por qué? Porque adoraban a Baal. El dios que adoraban era Baal, y Baal es una réplica de Moloch. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Baal y Moloch son lo mismo. Fíjense, Yahvé no era el que pedía sacrificios humanos, no era Baal, no era Yahvé. Cuando nosotros hablamos de Yahvé, no es que yo lo defienda, simplemente que cuando hacen a este Dios Yahvé, ya lo hacen completamente diferente. Ya Yahvé ya no está pidiendo. Dicen, no, es que fue Yahvé. No, no fue Yahvé. A, a los dioses que eran los que pedían sacrificios, les cambiaron nada más el nombre, les fueron poniendo Yahvé, a Yahvé y Yahvé a todos, vaya. Había muchos. Y le fueron cambiando el nombre, le modificaron, los borraron, vaya, los quitaron y pusieron a Yahvé desde Génesis. Desde Génesis. Y luego se dice que Jacob, Jacob habla con su Dios, con el Dios Baal, y le dice, si tú me das, y yo veo que me diste y que me fue bien, yo te apartaré tus diezmos. ¿Por qué, Ja- ¿Por qué Jacob le habla de diezmos si los diezmos aún no se conocían? ¿Por qué? Porque, porque Abraham dio los diezmos de de un botín de guerra, vaya. ¿Por qué? Porque estas personas conocían la ley del diezmo desde siempre. La ley no es de la religión. La ley es de todo el pueblo cananeo. Todo el pueblo cananeo era, todo ese pueblo cananeo eran amorreos y los amorreos eran descendientes de Hammurabi. Y Hammurabi era un rey amorreo desde, desde Babilonia. Entonces, toda esta región se llenó de amorreos, todo Canaán. Entonces, ahí practicaban la ley de Hammurabi. Y luego, es, eh, desde antes de, desde antes de Abraham, cuando Abraham se establece en el encinar de Manrep, en las Biblias modernas ya nada más dicen Manret, pero en la historia y en los es un amorreo. Manret es un amorreo. Se llama el encinar de Manret el amorreo. Y no era un... No vayan a pensar que Manret era un hacendado que tenía un rancho ahí. No, era un pueblo. O sea, el pueblo de Manret, el pueblito de Manret,
el amorreo, o sea, el pueblo donde vivió Abraham era un pueblito de amorreos. O sea que las leyes de dar diezmo, las leyes de, de dar, de guardar la ley de Hammurabi, estaba en todos lados. Ahí estaba, vaya, era una ley por la que se guiaba a la gente, estaba establecido una ley de 280 mandamientos. Ahora fíjense, no, o sea, no es nuevo, luego la circuncisión también la practicaban, pero no porque fuera mandamiento, sino porque toda esa zona se acostumbraba a guardar se circuncidaban, vaya, era una costumbre que tenían, pero no era un mandamiento, era parte de la tradición de esa zona, de la gente de ahí, de todo lo que es el Levante. Todo el Levante practicaban esas costumbres. Ahora, fíjense cómo está este rollo, porque está muy interesante este tema. Hasta el tiempo de Josías, todavía no conocían a Yahvé. El rey Josías ordenó que reunieran los pergaminos, los de lo que se conoce como el Pentateuco, andaban por ahí en otros pueblos, eran de otros clanes, pues porque cada historia pertenece a un pueblo diferente. La historia de Job pertenece al pueblo de Edom. Los, la historia de Moisés pertenece a los madianitas. La, cada historia pertenece a un clan distinto, vaya. La historia de Jacob que bajó a Egipto es de otro pueblo, de los Hicsos. O sea que aquí hicieron una buena mezcla. No mezclaron solamente a los dioses, no, también mezclaron la historia de un pueblo que vivió como 1000 años antes en Egipto. Es de donde agarraron la historia de Jacob, fue en un pueblo llamado los Hicsos que vivió en Egipto 1000 años antes de estos pueblos. O sea, el pueblo de los israelitas no tiene ningún parentesco. Posiblemente hayan sido parientes. Es lo que dice el historiador César Silva. Dice que posiblemente tuvieron parentesco, pero y se conocían la historia, pero de que hayan conocido la historia a que ellos fueron los que estuvieron en Egipto son dos cosas totalmente diferentes. Eh, no existe, vaya, no hay una relación, no son. Este era un pueblito, los israelitas que vivieron en Canaán fue un pueblito que nunca bajó a Egipto. Y, y la historia de los judíos, de los israelitas del Éxodo, se está refiriendo a un pueblo que vivió en Egipto 1000 años antes de ellos, 1000 años antes de los israelitas. Es otro pueblo, otro grupo muy distante. Pero ellos se lo adjudicaron, como ya tenían costumbre de adjudicarse todo. Estos israelitas fueron exterminados, los exterminaron, los extinguieron. Los asirios llegaron y se los llevaron y los distribuyeron y nunca más se volvió a saber nada de ellos, se perdieron. Los israelitas se extinguieron. No hubo más israelitas. Y, y después seguimos con la historia de los házaros. En, los házaros hicieron un pueblo llamado Judá
a un lado de Jerusalén. Y Jerusalén era parte de la capital, que la capital venía siendo Jerusalén. Esa capital, Jerusalén era la capital de Jerusalén. Si se ponen a ver, cuando, cuando son exiliados los, los judíos por Nabucodonosor, se pierde el pueblito ese, se pierde. Porque cuando regresan los exiliados, allá por el año 521, regresaron del exilio, bueno, pues resulta que ya no había Judá, ya no estaba Judá. Ahora, no tienen ningún parentesco con los israelitas, porque estos eran házaros. Los judíos eran házaros y no tienen ningún parentesco, para nada se parecen con los israelitas. Los israelitas fueron extintos y tenían otro gobernante, tenían otro, no era el mismo rey, era otro pueblo. Ahora fíjense, cuando regresan ya no regresan a Judá, regresan a Jerusalén. ¿Cómo es posible, vaya? Si ellos tenían un pueblo llamado Judá, pero cuando regresan de Babilonia ya no regresan a Judá, regresan a Jerusalén. Aquí hay un pequeño detalle. Bueno, en el tiempo en que esta gente regresa, hay un problema, un detalle. Sucede un acontecimiento grave, grande. ¿Qué acontecimiento sucede? Cuando regresan, modifican todo. Los exiliados es los que hacen, meten a este Yahvé a la Biblia. ¿Por qué? Porque Yahvé no estaba en la Biblia. Era un Dios que se conocía de otros pueblos. Había otros grupos que adoraban a Yahvé, pero los judíos no lo adoraban. Los judíos adoraban a otros dioses. Eran politeístas y adoraban muchos dioses, varios, vaya. Pero cuando regresaron de Babilonia, entonces ya hacen la Biblia, encuentran en el templo la, la Biblia del Pentateuco, encuentran los 5 libros ahí y la empiezan a modificar, la empiezan a arreglar, vaya, le fueron cambiando todo y metieron a Yahvé ahí, el tetragramatón, lo metieron en la Biblia. Quitaron a Moloch, quitaron todos los sacrificios, quitaron todo, vaya. Los sacrificios no eran de Yahvé, eran de Baal. Pero el primero que existió fue Moloch. Todos los sacrificios que hacían eran para Moloch o Baal, pero nunca para Yahvé. Porque este Dios tuvo un cambio allá, lo cambiaron. Ya inventaron la historia de Abraham, porque esa historia no estaba. La historia donde un Dios le pide el sacrificio de su hijo primogénito y luego otro Dios lo detiene y le dice, no lo hagas, Abraham, detente, no lo hagas. Hay un cambio de dioses, es un cambio que hacen ahí para meter al Dios Yahvé. Después vemos que Jacob no adoraba a Yahvé. ¿Por qué? Porque Jacob le dice, si tú me das, si yo recibo tu bendición, yo recibo tus bendiciones, me bendices y me va bien, yo te daré el diezmo de lo que ya tú me des. ¿Qué quiere decir? Que no tenía Dios, Jacob no tenía un Dios. Si tú me das, tú serás mi Elohim. Todavía no conocían a Yahvé. Jacob no conocía a Yahvé, vaya. Jacob estaba hablando con otro. ¿Por qué? Porque Yahvé no perteneció al pueblo de Jacob. Los, los descendientes de Jacob no adoraban a Yahvé. Los que adoraban a Yahvé fueron los exiliados.
los exiliados que llegaron de Babilonia, ellos fueron los que metieron en la Biblia a este Dios Yahvé, pero Jacob no adoraba a Yahvé. Jacob, el Dios que adoraban ahí era Baal. Y sus familiares, sus tíos y eso, adoraban a otros dioses. Los hermanos de Abraham adoraban a otros, al dios Milcón. Adoraban a Milcón y a varios dioses, vaya. Fíjense, eh, todo lo que pasó aquí con la historia, la cambiaron totalmente, la modificaron. La historia de este dios cayó en manos de comerciantes. ¿Por qué? Porque todos estos dioses que presentan ellos como Dios, eh, como Milcón y todos estos dioses de la época, esos dioses eran politeístas, eran muchos dioses. Y eran dioses que adoraban ahí las tribus de ahí, de esa zona. Ahí. Cuando llegaron los exiliados, comenzó el negocio. Ya cuando los exiliados agarraron, ya lo vieron con signo de pesos y empezaron a modificarlo en plan de hacer negocio. ¿Por qué? Porque lo modificaron todo a tal modo de beneficiarse solos y ellos se pusieron como un pueblo escogido, cuando en realidad el pueblo elegido fue el pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver el pueblo de Judá con el pueblo de Israel? No tiene nada que ver. ¿Por qué? Para empezar, los judíos no son judíos por ser descendientes de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob no existió en el pueblo israelita. No sé si ya quedó claro o todavía hay que seguirle buscando. Pero en el pueblo israelita no existió Jacob. Jacob existió como 1000 años antes de ese pueblo israelita. 1000 años antes del pueblo israelita existió Jacob. Y esas tribus de Jacob eran grupos nómadas, no eran hijos. Cada grupo tenía su rey, cada rey fue exiliado, fueron expulsados de Egipto y salieron para diferentes partes. No tenían nada de parentesco con los israelitas, nada. Yo creo que más claro no canta un gallo. Entonces fíjense cómo está el detalle. De ahí se expulsan. Después, de ahí se expulsan estos pueblos. De ahí los expulsan. Los expulsan y me refiero a los judíos, vaya. Los judíos son expulsados. Viven en Jerusalén hasta el tiempo en que entra el pueblo de Roma. El pueblo de Roma entra allá por el año 66 a Jerusalén, pero inmediatamente empiezan las revueltas. Los judíos empiezan a hacerla de borlote, a pelearse contra sus mismos compañeros judíos. ¿Por qué? Porque había judíos romanos. Y entonces los judíos eh, que formaron grupos ahí como los elotes, los sicas y los macabeos, empezaron a agredir a los romanos hasta el grado que un día tuvo que salir corriendo Herodes. Herodes se fue para Roma y ya no regresó. ¿Por qué? Porque, porque los judíos se pusieron o sea, los empezaron a agredir, vaya. Un día
allá casi allá por el año 66, casi ya para, vuelven otra vez los romanos a agarrar ahí, volvieron, pero ya se habían aventado como 50 años estaban libres, vaya, los judíos, se aventaron como cerca de 50 años, gobernándose solos, pero allá por el año 66 regresaron los judíos y entonces empezaron a agarrar tanto coraje le agarraron a los judíos que les destruyeron el templo, se los hicieron añicos, vaya. Y luego, no solamente eso, sino que expulsaron a todos los judíos de ahí. Los corrieron de ahí, nada de que te vas a volver católico, no, los corrieron. No quisieron ningún judío ahí, no quedó ni uno, vaya, ni un judío. Los que quedaron ahí son romanos y de otras tribus que metieron ahí, de otros que eran aliados con los romanos, vaya. Los judíos que estaban aliados con ellos sí estaban ahí. Pero los que eran revoltosos y todos los expulsaron, los corrieron. No hubo ni nada. Así que los judíos prácticamente se quedaron sin patria, sin hogar, sin identidad, sin nada. ¿Por qué? Porque el pueblo judío lo corrieron, los desintegraron, se fueron, vaya. ¿De dónde agarran judíos ahorita para rellenar esos pueblos si los judíos fueron corridos de ahí? ¿De dónde los agarran? ¿De dónde agarran las 12 tribus que dicen que existen si los israelitas no tuvieron tribus? Las tribus de las 12 tribus que mencionan eran de Jacob y Jacob no era israelita, Jacob era Ixo. Entonces, aquí tenemos un pequeño detalle. ¿Cómo va a haber 12 tribus de Israel si Israel no tuvo tribus? Las tribus que existieron eran de los Ixos y los tribus de los Ixos no eran hijos de Jacob, eran tribus que se arrimaron en ese tiempo cuando los Ixos gobernaron una parte de Egipto, la parte norte de Egipto. Se arrimaron muchas tribus ahí, pero la Biblia te narra historias de, de 44 reyes que gobernaron ahí, pero la historia no te menciona ni una tribu. Cuando tú buscas en las historias, no hayas ni una tribu, vaya, nada más encuentras el pueblo de Israel, pero no encuentras las tribus, las otras tribus no están así como te dice. ¿Por qué? Porque todo ese territorio que te menciona la Biblia, donde estuvieron todas las tribus, resulta que son otros pueblos los que estuvieron ahí. Cuando tú te vas al mapa y encuentras en las historias, en los historiadores que narran las tribus que había, no estaban las tribus de Israel, estaban otras tribus de, de amorreos y de házaros, de, de los grupos de los Su o de los Hasus. Los Hasus estaban muy abundantes ahí, eran muchos grupos de Hasus. Y, y no encuentras a los grupos de la Biblia, no están en el territorio de Canaán. Lo único que sí se halla es el pueblo de Israel, pero ese pueblo de Israel nada más se menciona el puro pueblo de Israel, nada más, y no se mencionan tribus. No hay, las 12 tribus no estaban ahí, es mentira. La Biblia te está mintiendo en tu carota, está diciendo que eres un pendejo, te está diciendo. Cuando alguien te está engañando, en tu carota te está diciendo que eres un pobre pendejo. Pero fíjense cómo está el detalle. Todo desde un principio, todo lo metieron mal ahí en la Biblia para poderte dominar. El control es mental, es un control mental, vaya, si tú crees
en lo que te dice la Biblia, pues ya te agarraron de las barbas, te tienen de las puras barbas. Pero si no crees en la Biblia y crees mejor a los historiadores, porque los historiadores sí te dicen la verdad, porque los historiadores son varios. Cada historiador te cuenta la historia en un modo distinto, pero te cuenta la misma historia. En cambio la Biblia te dice que salió un grupo de, de- de hebreos, dice ahí, cuando en realidad los hebreos no existieron nunca. ¿Por qué? Porque el, la palabra hebreo es una palabra como un apodo y, y no se refiere a un pueblo, sino a un grupo de personas migrantes. Pueden ser cualquiera. Cualquiera que vaya pasando ahí es un hebreo porque viene viajando, viene pasando el charco. Así que los hebreos no existen en la Biblia. No existen. La palabra hebreos es un apodo, una forma de nombrar a una persona, vaya, que migra, es un migrante. Se les llama apodo, el apodo de hebreos. Pero igual puede ser cualquiera, vaya. Si alguien ahorita sale de Asiria, sale de por allá, de donde salieron estas tribus nómadas, a estas alturas, en este siglo, sale un grupo de allá, del mismo lugar, y se traslada a Canaán, ese es un hebreo. Y puede ser otro hebreo, vaya. ¿Por qué? Pues porque ese es un hebreo, el que se traslada. Una persona que se traslada es hebreo. Así que ahorita todas esas personas que se vengan de allá hacia Canaán son hebreos todos. O sea, es una forma, es un calificativo nada más. O sea que los hebreos no existen, están borrados totalmente de la carrillera. Lo que existe es un grupo de nómadas que habitaron toda esa región. Pero los que se conocen como israelitas nunca tuvieron tribus. Ellos no tuvieron 12 tribus, los israelitas no. El de las 12 tribus fue Jacob, pero Jacob no se encuentra en la Biblia. En las historias tampoco se halla. O sea, que todo lo que está escrito es un invento. Que si se encuentra en la estela... No, no, esa estela no menciona. Y el detalle que hay, que israelitas era un pueblito, era un grupito chiquito de personas, o sea, eran pastores. Ellos se dedicaban a la cría de borregos. Nada que ver con el grupo que bajó a Egipto 1000 años antes. Nada que ver, era un grupo totalmente diferente. Ahora, ¿de dónde salieron los judíos que hay ahorita? Pues es una buena mezcla de házaros y de otomís, los mentados otomís y los uh, hititas, todos esos están metidos ahí en Jerusalén, pero Jerusalén ya no pertenece a la raza, sino a la religión. Porque se supone que si son judíos, tienen que ser de la tribu de Judá, o sea, descendientes de Jacob. Pues resulta que no, resulta que ya no, ya ahorita ya son judíos, ya no por ser descendientes de Jacob, sino por la religión. La religión judía la metieron los házaros. Ellos, los házaros son los que trajeron la religión judía. ¿Por qué? Está mal. Porque, porque yo para qué quiero ser judío, vaya, ¿para qué? Si la promesa no es para los judíos, la promesa es para los israelitas. Aquí les va la descalabrada. La promesa que recibió Abraham no la recibió de Yahvé, porque Yahvé fue metido en la Biblia en el año 522.
en esa fecha, en esa fecha, en el 522 o 521 antes de Cristo, el 522 antes de Cristo, ahí metieron a Yahvé en la Biblia, pero Yahvé no existía en la Biblia. Yahvé era un dios de otras tribus, de otros clanes, de otros grupos de nómadas, pero no de ellos. Ahora, ¿por qué, por qué el de la promesa no es Yahvé? Porque Yahvé no estaba en la Biblia. Aparte, a Yahvé ni siquiera lo conocieron ni Jacob ni Abraham no conoció a Yahvé. Al que adoraban era Baal o a Moloch. ¿Por qué? Pues porque era Baal el que pedía sacrificios. Y ahora, ah, el que se llamó Abel hizo un sacrificio de un borrego también. ¿Qué quiere decir? Que la adoración de Moloch está desde un principio, desde el Génesis. Los dioses que pedían sacrificios eran Baal, Moloch y, y otros dioses, pero no era Yahvé. Yahvé no pedía sacrificios. Me puedo poner viejo aquí repitiéndolo, pero es necesario que se sepa que no era Yahvé el que pedía sacrificios. El que pedía sacrificios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era Moloch, después conocido como Baal, pero venía siendo la misma burra. Ahora fíjense, ya aclarando todo esto, dándole ya el visto bueno, nos damos cuenta que lo que es el judaísmo es una religión. Y, y ya la religión ya no se compone de judíos, se compone de otomanos, de házaros, de, de Ixos y de Shu, de todo esto, de amorreos y de jebuseos y de hurritas. Es una buena sopa ahí lo que está en en el pueblo este, pero nada que ver con los judíos de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob, en realidad, no se sabe ni siquiera si existió o no. No hay una prueba, no existe una evidencia donde se compruebe que Jacob existió. En Egipto no estuvo Jacob. No hay una prueba de que haya estado allá. Se conoce que el pueblo que encaja fue el pueblo de los Ixos, es el que encaja, pero Ixos no significa un pueblo. ¿Por qué? Porque los que bajaron a Egipto eran los amorreos. Los amorreos fueron los que conquistaron Egipto, los amorreos y los hurritas. Y ellos vinieron de por allá de Babilonia y bajaron y se juntaron con más clanes. Y a estos amorreos eran los que les llamaban Ixos. ¿Por qué? Porque la palabra Ixos no es el pueblo, es un calificativo que le dan a a ciertos grupos que traían un rey, que eran dinastías. A esa dinastía que representaba, es a lo que se le conoce como Ixos. Pero no era así. Así que si yo quiero saber cuál clan era el que llevaba a Jacob, pues se me hace que no lo voy a hallar. ¿Por qué? Porque Ixos es una composición de muchos clanes. Es un grupo plural. Ixo es plural, vaya. Así que si quiero encontrar a Jacob, me voy a meter en una buena bronca. No voy a encontrar ni a Jacob, ni voy a encontrar tampoco a José. ¿Por qué? Porque hubo muchos grupos y pudo haber sido amorreo, pudo haber sido hurrita, o pudo haber sido jebuseo, de cualquier tribu, vaya. Pero lo que sí sé es que todo ha sido malinterpretado, lo transliteraron. La, las, las pronunciaciones
del principio fueron transliteradas. ¿Qué transliteraron? La palabra Ixo fue transliterada y todos creen que Ixo es un grupo. No, no es un grupo. Ixo es una palabra plural que envuelve un conjunto de clanes. Pueden ser 10, 20, 30 clanes y ese grupo de clanes es a los que se les llama Ixos, a todos. ¿Por qué? Porque la palabra Ixo va referida a un gobernante, a un rey. Y si, y si son Ixos, son reyes, líderes o dinastías. Pero no es porque sea una raza no. Son todos los clanes que se dejaron ir a Egipto a tomar la parte norte de Egipto y, y entre uno de todos esos clanes se cree que ahí había uno que se llamaba Jacob, pero era un rey, vaya. Jacob era un rey, era un Ixo, vaya. José, Jacob era un Ixo porque era un rey. Ahora, ¿de cuál tribu, de cuál grupo, de cuál clan? No se sabe, pero tal vez un día lo vamos a investigar, lo vamos a saber, porque no hay mucha información, vaya. Alguien se preocupó por no dar la información correcta y nos la taparon. Pero un día va a haber información y entonces se va a saber la verdad. Ahora, si todo eso que estamos sacando a flote no sale a la luz, pues no hay que preocuparse mucho. Si nosotros queremos convencer a alguien para que abra los ojos, para que despierte, va a ser casi imposible. ¿Por qué? Porque existe algo, vaya. Existe algo ahí, una mala, una falta de capacidad en el cerebro. Hay alguna anomalía ahí que no permite que la gente comprenda. Le puedes estar platicando y explicándole, es como si le rebotaran las palabras, como si no le entraran las palabras, como si ni siquiera escuchara, vaya, como si nomás le rebotaran. ¿Por qué? Porque hay ahí algo, es un misterio el que hay ahí. Si queremos realmente darnos cuenta qué cosa hay que hacer, vaya. La única forma de poder hacer un cambio es desde el gobierno, vaya, que el mismo gobierno imponga su religión. Esa es la única forma. Pero el problema que hay es que el gobierno que gobierna el mundo es el que está mangoneando a través de las religiones. Así que no puede el gobierno poner una religión buena, vaya, no, va a seguir poniendo la misma para seguir controlando al mundo. La única forma de poner a Ultra es que vengan los extraterrestres y pongan a Ultra.